Muy bien, amigos, continuamos con el programa y en esta oportunidad vamos a presentar al señor Martín Vegas, ex viceministro de Educación de Gestión Pedagógica. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Además, ahora soy directivo del Consejo Nacional de Educación y se ha mencionado justamente cuál es nuestra responsabilidad en impulsar, acompañar y alertar sobre este anuncio tan importante del presidente, que no es solo de incremento de este año, porque lo que él ha pedido es que de aquí al 2021 sigamos en esa misma ruta para llegar al 6%, como lo dijo el Acuerdo Nacional, y que nunca antes se había cumplido, ¿no? En términos concretos, prácticos, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener este incremento del presupuesto en el sector de educación? Sí, va a tener tres impactos importantes. El primero tiene que ver con la política de revalorización docente, es decir, un monto muy importante de más de 1.000 millones de soles adicionales son para implementar la ley de reforma magisterial, lo cual implica mejoras tanto en las escalas de los docentes, en los directores, que ayer justamente ha habido un grupo muy importante que ha dado su primera evaluación después de algunos desde que fueron designados hace años, por primera vez en muchos casos, y ellos todos van a recibir un aumento, van a recibir luego una formación de 2 años de especialidades. Entonces, ese es el primer impacto. Y el segundo es en infraestructura. Los análisis luego de un censo de infraestructura que se hizo hace un par de años muestran que hay un déficit enorme de más de 56.000 millones de soles en infraestructura educativa a lo largo de todo el país. Entonces, ahí hay una tarea muy importante también. Muchos televidentes y radiovidentes se preguntarán, oye, pero el tema de la educación lo venimos tratando, y yo recuerdo, desde el tiempo de Guabloche, ministro militar, ¿no?, de Educación, y de Otto Lespuro, y qué sé yo, de hace más de 40 años. Y se hablaba de la infraestructura, usted recordará. Sí. Y entonces uno se pregunta, oye, cada año hay un presupuesto. Sí. Y cada año ese presupuesto se tiene que utilizar para honrar las obligaciones que tiene el Ministerio de Educación para los docentes contratados, que son más de 250.000, 300, y un poco para la infraestructura. Han pasado 40 años y seguimos hablando de viejos colegios que se caen por pedazos y que requerimos urgentemente cambiar esta infraestructura. ¿Qué se ha hecho a lo largo de los años? Se han aplicado mal los presupuestos, se han hecho inversiones de pronto un poco idóneas. ¿Qué ha pasado? Bueno, en primer lugar, la matrícula escolar crece enormemente, o sea, tenemos 8 millones es cierto, de hay un estudiantes, incremento, 50.000 locales escolares, entonces es un campo muy grande. Y como en este campo en realidad no ha habido una política de Estado en infraestructura. ¿No se planificó es decir, uno puede recordar un año en los 90 en que se hizo una gran inversión, luego durante el gobierno anterior en los llamados colegios emblemáticos, pero cada colegio emblemático que cuesta 30 millones de soles versus un colegio normal bien puesto que cuesta unos 5 a 7 millones. Entonces, obviamente, en cantidad eso no fue muy importante. El año pasado se ha invertido 3.000 millones de soles, ¿no? Prácticamente un colegio y medio al año se ha estado... ¿En infraestructura? Así es, ¿no? Pero, ¿qué colegios? Colegios en zonas rurales, colegios en las provincias. Entonces, de repente no siempre tiene eso el impacto en las noticias, ¿no? Pero en la vida concreta de esas poblaciones, sí, porque empiezan a ver una ¿Y infraestructura cuánto como la que faltaría merecen. para llegar al óptimo? Bueno, como le digo, la brecha, a pesar de ese esfuerzo inicial del año pasado, es de 56.000 millones de soles. O sea, si se siguiera invirtiendo esos 3.000 al año, nos tocaría aún así... más de 17 Si el años Estado para no cubrirlo. puede hacerlo, ¿no? Seguramente viene la pregunta de Raúl. Si el Estado no puede hacer, ¿por qué no hay una asociación público-privada para la construcción de colegios? Y ese es uno de los aportes del actual ministro, que está diseñando 2 nuevos mecanismos para implementar la infraestructura, que son alianzas público-privadas y obras por impuesto, que van a permitir acelerar este ritmo, ¿no? Porque el reto efectivamente es, bueno, más recursos eran indispensables, son indispensables en educación, pero tenemos que ejecutarlos y ejecutarlos bien, y eso implica mecanismos mucho más ágiles, ¿no? Hay un artículo interesante que se publicó en estos días en El Peruano, el señor Manuel Arbocó, psicólogo y catedrático. Él señala que no es suficiente sentirnos orgullosos por nuestra gastronomía y por nuestro pasado incaico para ser un país en vías de desarrollo. ¿Cuál es la agenda prioritaria en el sector de educación, teniendo en cuenta esta reflexión?
Bueno, son 4 pilares, ¿no? El primero son las políticas de aprendizaje, o sea, que los estudiantes tengan las capacidades que les permitan en la gastronomía o en cualquier otro campo poderse desempeñar bien. Eso está implicando toda una actualización, un cambio curricular, porque temas como el emprendimiento, por ejemplo, no estaban bien desarrollados, entonces era una educación un poco más memorista, ¿no? Pero tenemos también retos bastante más básicos, la formación ciudadana, ¿no? También es un campo nuevo que se está empezando a implementar porque no solo tenemos que saber elegir, tenemos ojalá que nuestros estudiantes sean buenos dirigentes políticos, buenos dirigentes comunales, ese es otro campo Ahora, importante también. la parte que, digamos, también nos interesa, usted que ha sido viceministro y que ahora está en el Consejo Nacional de Educación, es cómo utilizar la tecnología. Eso es muy importante, ¿no? O sea, la ciencia y la tecnología, utilizarla de manera acelerada en esta transformación o reforma de la educación. Porque hoy vemos que todos los estudiantes, por ejemplo, casi hasta de primaria a secundaria, mis nietos tienen celular Así es. y tienen tablet. O sea, yo digo, si ya tienen las herramientas los niños, que siempre tienen un costo, ¿no? Pero ya las tienen, ¿qué faltaría para buscar una fórmula para introducir algún elemento que contribuya a acelerar el proceso de educación a través de estos elementos electrónicos? ¿Qué faltaría? Claro, eso es lo que se llama ahora modernamente Sí. un sistema digital de aprendizaje. Exactamente. Entonces, no es que el niño va a tener un libro donde está todo lo que va a aprender, porque ahí aparece Claro. el 1% Así de la es. información que él va a conseguir por las tablets. Pero el Entonces, instrumento ya lo tenemos. Entonces, lo que hace la escuela en este caso es casi una guía de trabajo y de investigación. Si yo quiero saber algo sobre el recurso natural, no sé, de la uña de gato, le planteo las preguntas y el método para investigar. Y él va a buscar en 20 lugares y luego el profesor le dice, mira, esta información no es válida porque no ha sido bien recogida, está así, le enseña a analizar la información y luego a plantear una solución. Entonces la uña de gato, en mi caso, que vivo en Comas, puede servir para prevenir tales enfermedades, etcétera, lo aplico. Esa es la nueva lógica educativa. Entonces, ¿Pero en se está el colegio implementando esa lógica? se está empezando a implementar en algunos campos. Se ha empezado en matemática, comunicación y ciudadanía y hay que seguir hacia las ciencias, pero ya existe lo que se llama Perú Educa. Es un sistema digital de aprendizaje 2.0 que se usa en los colegios públicos. Y donde no hay internet, se coloca en un USB, que ahora tienen una gran capacidad increíble de memoria, en un servidor del colegio y desde ahí se Es empieza a más, utilizar. si uno llegara a los niveles más profundos de esta realidad, podríamos incluso en las zonas más alejadas llegar con la señal, ¿no es cierto?, satelital, Así es. llevar equipos y ahí el aprendizaje sería realmente extraordinario. Así es. Claro, Porque para yo que un maestro llegue a una aldea, a una comunidad, demora mucho, ¿no es Así cierto? es. Teniendo los equipos y el método que usted dice, ¿no? Señor Vegas, ¿cómo debe trabajar la superintendencia de las universidades para garantizar la educación superior y para que sepa interpretar las necesidades del mercado laboral? La superintendencia tiene ahora que crearse 90 días y su primera actividad va a ser definir cuáles son los requisitos mínimos que debe tener toda institución para llamarse universidad. Y ahí vamos a poder aplicar este aspecto. Y el segundo va a ser el señalar en qué áreas del desarrollo del país se necesita expandir la educación universitaria y impulsar a que ahí es donde se invierta. La ley universitaria tiene un capítulo al final, que no ha sido tan difundido, que señala que el Estado va a hacer un proyecto de mejora de calidad en las universidades públicas, en 12 universidades públicas, y el SUNEDO deberá orientar y decir, bueno, la Universidad del Cusco, estos son los campos que debería priorizar y de repente derecho, no tanto, digamos, ¿no? O enfermería ya está saturado, vayan ustedes a los temas que tienen que ver con innovación tecnológica. ¿Y qué va a garantizar que no se pueda convertir en un ente burocrático? Bueno, una primera cautela que ha tomado, creo yo, la ley universitaria que crea la SUNADU es que los que la integran no son justamente burócratas, no son elegidos por concurso público. Un grupo de ellos deben provenir de universidades, 2 de universidades públicas, 1 universidad privada, otro del CONCITEC, de manera que la composición
sea de personas que están en el campo, digamos, más ligado a la educación universitaria y la investigación que a ser propiamente burócratas. Es un riesgo siempre. El Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, hemos creado una comisión de educación superior que está acompañando este proceso, porque necesitamos dos cosas en realidad: la rectoría del Ministerio de Educación, por un lado, pero por otro lado una sociedad civil muy activa que aporte, pero que también alerte, ¿no? Señor Vegas, hay varios niveles de educación. Sí. La inicial, que para mí es estratégica. Sí. Si una educación inicial no empieza bien, Así es, lo que va para adelante es más complicado. Entonces tenemos educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, la educación técnico superior y la universitaria, que es lo máximo, hasta lograr el doctorado, ahora que está de moda, que todo el mundo es doctor, ¿no? Bueno, la superintendencia se ha creado para el nivel universitario. Sí. Y yo pregunto, ¿qué organismo es el que hace ese rol en los otros niveles de educación? Bueno, en la educación... ¿Por qué no tenemos una superintendencia también Claro. a nivel de educación escolar? Claro, en la educación escolar de inicial a secundaria, ese es el rol del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque con la descentralización, los colegios están a cargo de los gobiernos regionales, ¿no? O sea, no es que el ministerio vaya a arregla el caño de un colegio, correcto, no correcto. es que él evalúa al profesor. Ese es producto de la directamente. descentralización. Claro, el Correcto. gobierno regional implementa y el Ministerio de Educación juega ese rol, correcto, ¿no? esa era la aclaración Pero importante. en la tecnológica tenemos un vacío todavía. Bueno, habrá oportunidad para seguirlo invitando, pues, Muy porque bien, la verdad encantado, que sí. usted como viceministro tuvo su experiencia, pero ahora creo que un poquito más liberado de la parte burocrática, Así es, puede sí. entrar al terreno de la filosofía de la educación, que es lo que finalmente nos interesa Sí. a los ciudadanos. Ha sido un gusto tener aquí al señor Martín Vegas Torres, miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Educación, en nuestro programa. Agradecerle, como siempre, muchas gracias. su presencia. Y bueno, tenemos que despedir el programa. Raúl Sotelo, experimentado, no digo viejo ni veterano, porque es tan joven, pero experimentado periodista, jefe de información de Radio Nacional, nos ha acompañado gratamente, mi querido Raúl. Ha sido un gusto, Alberto, compartir contigo la mesa y también dialogar con el señor Vegas. Entonces despedimos el programa, queridos amigos, nos tenemos que ir ya y mañana nos reencontramos a la misma hora en Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Muy buenos días.